Inicio entonces la sesión del día de hoy, señor secretario. Presidente, sí, hay los siguientes temas en cuenta. En primer lugar, para 3 proyectos se ha hecho presente la urgencia en carácter de simple. El primero es el que protege a los derechos de los estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Este es un proyecto que vio el año pasado la comisión y se encuentra pendiente para su discusión acá. Luego, el que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Y finalmente, el proyecto que está la comisión analizando y discutiendo desde ya algunas sesiones, que es el que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Y luego se han recibido 2 solicitudes de audiencia, una del señor Tomás Sánchez, quien es presidente de la Federación de Funcionarios de los DAEM y DEM de la región de los lagos, FERFUDEL, y director nacional de CONAFUDAEM, para dar a conocer su opinión sobre lo que será la instalación del SLEP Reloncaví y la situación compleja que enfrentan los trabajadores de los DAEM, DEM y corporaciones de educación municipal y las propuestas que plantean en relación todo ello con el proyecto de ley que está en tabla, que modifica la ley 21.040 sobre el sistema de educación pública. Y luego de la señora Camila Escarabello, en representación de la Red Latinoamericana y el Caribe, Red La C, por el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, tratamiento médico y hospitalización domiciliaria. Solicita ser recibidos en audiencia para exponer su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa. Adjuntando una minuta sobre este tema, el proyecto también se vio en esta comisión a fines del año pasado y no ha vuelto a ser puesto en tabla. Este es un proyecto que no se ha definido la tramitación del proyecto, no se ha puesto en votación todavía. Se recibieron algunas opiniones en su momento. Señor García, recordar que eso fue como en noviembre, diciembre del año pasado, más o menos, que se vio este proyecto en la comisión. Y finalmente, de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, adjunta el documento de la Superintendencia de Educación para dar respuesta al oficio enviado por esta comisión solicitando informar sobre las medidas aplicadas en relación con el lamentable suicidio de la profesora Catherine Yoma Valdivia. Hacer presentes, senadores, que respecto de este tema son documentos que están obviamente a disposición de los senadores, pero que no hay mayor información respecto a su contenido porque están resguardados por la ley de privacidad de los datos de las personas. Entonces, si ustedes quieren tener más antecedentes de esto, nosotros se los enviaríamos a sus respectivos mail en este carácter de reserva que tienen la información que nos han proporcionado desde la Superintendencia de Educación. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿El ministro no ha llegado? ¿No? El ministro que entre y luego damos el ingreso ¿Sí? a las demás personas. La idea es que nos ordenemos un poquito, estaba medio caótico el otro día y andaban muchos virus y estábamos con más de 30 personas aquí adentro. Entonces no había asiento para los asesores, para que nos ordenemos un poquito. Veamos si está el ministro. Entre Ligaña y mientras tanto. Respecto de aulas hospitalarias, yo recuerdo que la subsecretaria nos sugirió que invitáramos al Consejo Nacional de Educación, porque son ellos los que, por decir así, Fui asaltado por una tropa. ¿Ya? Una tropa de estudiantes que me. ¿En serio? No, un ¿Te mandó niñito el secretario? que andaban en visita, entonces me agarraron. ¿Cómo está? Sí, el CENED. CENED autoriza las modalidades. Los saludos están hablando aquí. ¿Todo está ahí?
Por favor, los asientos solamente es la capacidad que tiene la sala, porque el otro día estábamos como más de 30 personas y no da la sala para eso, lamentablemente. Pero hoy el presidente del Senado nos va a ayudar a que tengamos una sala más grande. No, bueno, lo que le está diciendo al presidente del Senado es justamente eso. Tratemos, por favor, de ocupar las sillas que están y de pie no podemos, no se puede estar de pie en la sala. Entonces, solamente, por favor, las personas que alcancen asiento, ojalá las gráficas las hagamos todas al comienzo, después no interrumpir la sesión. Y bueno, damos la bienvenida al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, al director de la DEP, ¿no es cierto?, don Rodrigo Gaña, don Ignacio Razabel, claro, vi al presidente del Colegio de Profesores también, que nos acompaña, con algunos dirigentes y que están invitados para el día de hoy. Bien, tenemos en primer lugar que escuchar la respuesta que le pedimos al ministro que respondiera las propuestas y las preguntas que hicieron algunos senadores luego de las intervenciones de Educación 2020 la semana pasada y de la Fundación Desafío País. Y también de lo que fue la última parte de la presentación general que hizo el Ministerio, en este caso la subsecretaria Alejandra Ratia. Entonces quedaron varias preguntas formuladas. Yo no sé cuánto tiempo necesita el Ejecutivo para responder esas preguntas, porque también tenemos 3 invitados para el día de hoy. Ahora, recién el secretario nos daba la cuenta, y dentro de la cuenta, yo lo que observo, usted me corrige, señor secretario, es que tendríamos 4 pendientes para este proyecto todavía, ¿sí? 4 entidades pendientes, que serían, además la que usted mencionó, está la alcaldesa Las Condes, está una institución, la última que solicitó audiencia. Sí, presidente, las personas que han solicitado audiencia a esta comisión y que aún no han expuesto, ante ellas son la alcaldesa de la Comuna de Las Condes, la señora Daniela Peñalosa, luego el señor Fernando Peña, que él es del Consejo de Evaluación del nuevo Sistema de Educación Pública, el señor Fernando Salinas, de la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, FEMES, y como ha dicho hace un momento el presidente, que está en la cuenta del día de hoy, ha sido la última solicitud de audiencia que se ha recibido por la comisión, es el señor Tomás Sánchez, que él es presidente de la Federación de Funcionarios DAEM y DEM de la región de los Lagos y director nacional de CONAFUDAEM. Son las 4 instituciones y personas que han solicitado exponer ante esta comisión en relación con el proyecto de ley. Bien, yo creo que habría que adicionar a ese grupo, naturalmente, al Consejo de Evaluación. De hecho, la senadora Proboste, que estuvo aquí la semana pasada, planteaba el poder hacer una sesión especial con esos actores. Yo le decía que lo natural es que la escuche primero la comisión, porque estamos en un proyecto que atañe directamente, sin perjuicio que en el futuro se evalúe también esa solicitud. Y por lo tanto habría ese 5º actor ahí. Entonces yo creo que si no hay más invitados, propuestos por los senadores o que lo hayan solicitado, no sé cuáles son los planes del Ejecutivo, pero también yo entiendo que nosotros vamos a recibir otros 3 proyectos relativamente pronto en esta comisión. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si estamos en condiciones de votar en general una vez terminadas estas audiencias. Señor ministro, ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores y senadores nomás, por su intermedio. Sí, ya está masculina la comisión. Saludar también a los invitados, el Colegio de Profesores, a don Ignacio, que están acá y nos acompañan, los asesores. Presidente, yo justamente quería partir con algo que usted señaló, porque entiendo que en la última sesión, al final de ella, se tomó un acuerdo de tener una sesión de sala para escuchar al Consejo de Evaluación y además tener algunos otros expertos que yo solo sugiero, evidentemente ustedes pueden tomar la definición que estimen conveniente, de que dado que estamos discutiendo precisamente la ley 21.040 en la comisión y es parte de los insumos que debemos considerar de cara a la tramitación en general y en particular del proyecto, el que pueda más bien dirigirse en la comisión a presentar justamente sus conclusiones en este espacio, dadas las características que también planteó la propia senadora Proboste en esa definición. Entonces, una primera sugerencia
que usted señalaba y que por cierto a nosotros también nos parece adecuado o prudente, ¿no? O sea, pues una sesión de sala puede ser como muy grande para la discusión, que también es importante, pero que en primer lugar creo que todavía ni siquiera este espacio ha escuchado a la Comisión de Evaluación de la Nueva Educación Pública. Y lo otro que también quería hacer enfático en algo que señaló la subsecretaria, y es que el informe emanado por la Comisión de Evaluación de la Nueva Educación Pública es el informe anual que emana, como lo ha hecho todos los años, ¿no? De ninguna manera es el informe externo que comprometimos con esta comisión en el debate presupuestario del año 2023 para el 24. También quisiera hacer esa diferenciación porque se dijo también que esta era la evaluación externa y no es la evaluación externa, es la evaluación del Consejo de Evaluación, que es un consejo que está definido por ley, y en el caso de la evaluación externa está en desarrollo y va a salir hacia mediados de año, ¿no? Junio, julio, el tiempo que está estimado que pueda salir el informe de evaluación externa, que también va a ser parte de los insumos para la discusión general, que es reflejo del acuerdo que se tomó con el Senado el año pasado. Ahora, respecto a los tiempos de la tramitación, nosotros tenemos la impresión, por las audiencias que hemos tenido, por los temas que ustedes han planteado, de que en lo general, con el proyecto de ley no hay grandes distancias respecto a los objetivos, los propósitos, los temas que aborda. Sin duda nos quedan todavía algunas audiencias por escuchar. Hoy día tenemos Colegio de Profesores, tenemos al Centro de Estudios Públicos de la Católica, tenemos a otras instituciones que ya han solicitado conversar, pero por cierto que para nosotros sería muy pertinente poder entrar ya en la discusión en particular para comenzar a hacer el trabajo más fino con ustedes, es decir, poder comenzar a discutir la particularidad del proyecto, los temas más de fondo que se han planteado, que están bien identificados por lo demás en la discusión de los distintos intervinientes durante estas semanas de exposición, como también por parte de lo que se ha señalado en las preguntas que ustedes han levantado. Entonces, mi impresión es que mientras antes lleguemos a esa etapa de discusión, es mejor, porque nos va a permitir entrar en la discusión de fondo respecto a los temas específicos que han sido observados. Uno puede identificar en ello temas respecto a descentralización y centralización, uno puede identificar el tema de los roles de la dirección de las direcciones provinciales de educación, entre otras materias que son puntuales dentro del proyecto de ley y que creo que evidentemente ameritan un debate más profundo. Por lo tanto, si es que ustedes tuviesen esta audiencia a la vista, que son 4 más las de hoy, pensar en una votación en general, a lo mejor de cara a las primeras 2 semanas de junio, digamos, una vez que volvamos de la distrital, sería algo muy prudente pensando en entrar ya en la discusión en particular. Bien, entonces yo creo que debiéramos proceder de esa manera. No tenemos más invitados y si surgieran otros en plano más bien de técnico, podrían ser incorporados en lo que sea la discusión en particular. Pero yo creo que los que ya hemos escuchado van un poco en la línea que quizá se ha planteado por el ministro. O sea, no hay grandes tensiones con el proyecto en sí. Yo creo que en el articulado van a aparecer algunas cuestiones precisas, pero a mí me preocupa también que viene el proyecto de convivencia escolar, que entiendo que se ha estado conversando en eso. El gobierno presentó las indicaciones a Salacuna. Hay uno de esos proyectos nos va a llegar a nosotros acá, y por lo tanto, los dos, claro, pero hay uno que se indica acá. Y hay otro más, creo. Entonces, yo creo que ese calendario hay que también organizar los compromisos del año en esa materia. Entonces, si les parece, una vez terminada la nómina, procederíamos a votar regional. No hoy día, por supuesto, después de la regional. ¿Le ofrezco la palabra? Sí. Sí. Bueno, señor ministro, entonces le ofrezco la palabra. Sí. Gracias, presidente. En el ánimo de ser bien preciso, son hartas preguntas las que quedaron pendientes de la última sesión. Y obviamente en orden de poder ir cumpliendo con el avance de la discusión nos interesa mucho despejar. Nosotros trajimos una presentación de apoyo, pero vamos a ir avanzando con las preguntas. Sobre el fortalecimiento del modelo pedagógico, que fueron preguntas levantadas por el senador Quintana, Velázquez y también por el senador Sangüesa. Lo primero es señalar que de los objetivos principales que tiene la creación del sistema de educación pública es mejorar la calidad de la educación, obviamente apuntando a un sistema que ofrezca experiencias educativas innovadoras, significativas en la materia de aprendizaje, de desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, desde ahí es que lo que hemos visto
nos muestra que con diferencia, y cual más cual menos, se va avanzando en la dirección correcta. Existen evidencia de que uno de los elementos más valorados por las comunidades educativas, presidente, es precisamente la colaboración y trabajo en red que se propician con el cambio de modelo, tanto en materia de desarrollo profesional como también con intercambios de prácticas pedagógicas. Y en esa dirección, entonces, el proyecto profundiza y mejora el modelo pedagógico original, fortaleciendo el apoyo técnico pedagógico, el desarrollo de capacidad, el trabajo en red, la participación de comunidades educativas como principales motores de mejora y también de calidad educativa integral. Esto se refleja en una mejor coordinación entre las unidades de apoyo técnico pedagógico y la Dirección Provincial de Educación para articular el trabajo en red y también el apoyo técnico pedagógico a las unidades educativas, de modo de evitar sobreintervención a la escuela y garantizar apoyo más eficiente y pertinente a las necesidades de cada establecimiento educacional. En segundo lugar, se fortalece la conferencia de director y directora como una instancia en que los directores de los establecimientos del territorio pueden pensar e implementar en conjunto estrategias pedagógicas que sean innovadoras, por lo cual aquí estamos regulando más explícitamente su forma de trabajo, asegurando la definición de objetivos y su seguimiento. Recordar que la conferencia de directorio es una instancia que ya existe en la ley. Sin embargo, el uso tiene poca incidencia y en realidad permea poco en las decisiones estratégicas del servicio local. Por otro lado, tenemos una nueva regulación de la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional, que la dirige el CEREMI en este caso en la propuesta, en que participan órganos vinculados al servicio educativo, lo que permite también una mejor coordinación de la llegada y apoyo a los establecimientos, por ejemplo, en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad. De hecho, ahí es donde vamos a tener la articulación del SAC respecto al sistema de nueva educación pública. Respecto a la pregunta levantada por, en este caso, Idea País también, y una pregunta de la senadora Proboste sobre coordinación de apoyo técnico pedagógico entre SLEP y establecimientos educacionales, en base al diagnóstico que sirvió de fundamento a los objetivos del proyecto de ley que estamos discutiendo, actualmente podemos decir que la coordinación de apoyo técnico pedagógico se entrega a los establecimientos educacionales que reciben subvenciones del Estado, que incluye, por cierto, también a los que son dependientes del servicio local, es decir, al mundo particular subvencionado, mundo municipal, mundo servicio local, y que está a cargo de esa supervisión o ese apoyo técnico-pedagógico a los departamentos provinciales de educación. Es el artículo 16 de la ley 18.956. Lo que se alinea con la función del Ministerio de Educación de mantener un sistema de supervisión y apoyo técnico-pedagógico y velar por el cumplimiento de las normativas educativas, que es el artículo 2 de la misma ley, ¿no? Por su parte, la creación del sistema de educación pública consagra como objeto de los servicios locales velar por la mejora continua del servicio educativo, por lo que se establece el deber de provisión de apoyo técnico-pedagógico y apoyo a la gestión de los establecimientos, para lo cual nace al interior de la Dirección de Educación Pública la propia unidad que está a cargo de esto, y en los propios servicios locales existe la UATP o unidad o subdirección más bien de apoyo técnico-pedagógico. Las funciones que tiene la Dirección de Educación Pública, entonces, respecto a la mejora continua de los procesos educativos en concordancia con la política y los planes y programas del Ministerio de Educación, permiten comprender que el diseño original de la ley atribuye a la Dirección de Educación Pública la función de entregar la asistencia técnica para la administración de los servicios locales. Para avanzar en cumplir esos objetivos, entonces, como señalaba recién, la DEP creó el Departamento de Desarrollo Educativo, que tiene como objeto el desarrollo de capacidad de los servicios locales, tal como lo señalé recién. Por su parte, el rol de supervisión la cumple el Ministerio de Educación a nivel regional a través de las direcciones provinciales, que se concreta principalmente en asistir a las unidades de apoyo técnico-pedagógico de los SLEP, que a su vez son las encargadas de brindar la asistencia directa a los establecimientos. A la vez, la DEPROP también cumple el rol fundamental en el proceso de traspaso, en tanto son quienes conocen y tienen el seguimiento de la condición o de la situación técnico-pedagógica de los propios establecimientos educacionales de cada municipio. Entonces, y en resumen, presidente, las modificaciones que se plantean son las siguientes. La consagración, en primer lugar, del trabajo en red se explicita en el artículo 14 el deber de las UATP de cada servicio local de coordinarse con los servicios locales, o sea, con los departamentos provinciales de educación para cumplir los trabajos en red. En segundo lugar, se incorpora un artículo sobre apoyo técnico a los SLEP para darle sistematicidad al flujo de apoyo técnico pedagógico. En este artículo se establece que el Ministerio de Educación presta apoyo y asistencia técnico-pedagógica a los servicios mediante la acción coordinada entre la Dirección de Educación Pública, la División de Educación General y la Subsecretaría de Educación Parvularia cuando corresponda. Entiendo que los servicios locales no solo atienden al sector escolar, también al sector parvulario, al mundo BTF, ¿no? La Dirección de Educación Pública promoverá el intercambio de experiencia y prácticas destinadas a la promoción de mejora educativa de los servicios locales. Se establece, y esto es muy importante, presidente, a propósito del debate que se ha dado,
a las que las DEPROV son los órganos a través de los cuales se realizará el acompañamiento y asesoría del Ministerio de Educación respecto a las orientaciones, lineamientos, políticas, planes y programas generales que deberán considerar los servicios locales para cumplir la función de diseñar y prestar apoyo técnico pedagógico. De esta forma, presidente, se aclara que serán los servicios locales quienes brindarán la asistencia técnica de manera directa a sus establecimientos educacionales. Es decir, la Dirección de Educación la Dirección Provincial de Educación asesora al servicio local y el servicio local a las escuelas. Es decir, es una cascada, ¿no?, en la que se deja de llegar de manera simultánea directamente a cada establecimiento educacional, quitándole presión a las escuelas, pero estableciendo una coordinación de los lineamientos, planes y programas del Ministerio a través del servicio, y el servicio a su vez prestando el apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. En concordancia con lo establecido con la ley vigente, el nuevo artículo 18 ter se complementa con lo especificado en el artículo 61 sobre las funciones y atribuciones de la DEP. En particular, el rol de la Dirección de Educación Pública de conducir y coordinar los servicios locales respecto a cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación Pública, que establece la facultad de promover el intercambio de experiencias y prácticas destinadas a la promoción de la mejora educativa, a prestar apoyo y asistencia técnico-pedagógica a los servicios locales, asesorándolos técnicamente en materia de mejoramiento del servicio educativo y de resultados de aprendizaje a través de un modelo de acompañamiento y desarrollo de capacidades situado en atención a los distintos niveles educacionales y a las distintas modalidades educativas. Entonces, acá, en el marco de la coordinación con la División de Educación General y la Subsecretaría de Educación, con el objetivo de distinguir y delimitar los ámbitos competenciales, porque todo esto al final del día tiene que ver con eso, con distribución de competencia entre los distintos niveles que tiene el propio servicio, el servicio educacional en su conjunto, desde el Ministerio de Educación hasta la escuela, lo que busca, en definitiva, es distinguir y delimitar los ámbitos competenciales para evitar obstrucciones o duplicidades que no queremos y entregar orientaciones coherentes al sistema educativo en su conjunto. Por último, está el involucramiento de la coordinación de la DEPROV y la UOTP a través del plan anual para resguardar que este deber de coordinación se efectúe. La propuesta que estamos planteando, presidente, contempla una modificación en el artículo 46 para que el plan anual, como instrumento que operacionaliza anualmente el plan estratégico local, incluya dentro de sus componentes una referencia sobre la manera en que la DEPROV, la Dirección Provincial de Educación, y la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP coordinarán su trabajo. Esto es relevante porque lo implementado por ambas instituciones debe orientarse justamente al cumplimiento de los objetivos educativos en común, proponiendo así una alineación con los propósitos del plan educativo local de cada servicio local de educación pública. Entonces, de ese modo, más bien lo que se establece, para hacer un resumen más gráfico, es la coordinación estructural que baja justamente a partir del Ministerio de Educación con la Dirección de Educación Pública, que tiene a su vez la División de Desarrollo Educativo, y la Subsecretaría de Educación, que tiene la División de Educación General, que son donde se formulan los lineamientos generales de la política educativa, que fluyen a través de la Dirección Provincial de Educación a las UATP de cada servicio local. Es decir, no se llega desde la estructura intermedia directamente a las escuelas, sino que en la propuesta nuestra está siendo la UATP quien asesora técnico-pedagógicamente hablando a las escuelas de manera directa, y la Dirección Provincial y obviamente la Subsecretaría de Educación Parvularia en lo referente a la educación parvularia a través directamente también de la UATP. En ese sentido se resuelve, a nuestro juicio, esta discusión que viene desde el origen de la misma ley respecto a la duplicidad de función que teníamos respecto a la Dirección Provincial de Educación y la UATP respecto al asesoramiento técnico-pedagógico. Es importante destacar, porque se señaló en la reunión anterior, que se suprimiese la Dirección Provincial de Educación. Yo creo que hay que tener harto ojo con los propósitos que tiene también la institucionalidad que tenemos, porque evidentemente la Dirección Provincial cumple harto más funciones que solo el apoyo a la mejora, en este caso, que el acompañamiento a la escuela. La Dirección Provincial hace justamente eso también con el sector particular subvencionado, no solamente con el sector público, donde cada establecimiento educacional requiere el apoyo y la supervisión técnico-pedagógica del Ministerio a través de la DEPROV para alinearlo en sus lineamientos estratégicos y técnico-pedagógicos, pero también cumple otras funciones de coordinación del sector educativo en los territorios provinciales, ¿no? Administran calendario escolar, o sea, cumplen distintos roles, además de solo el apoyo técnico-pedagógico a la escuela. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, en la lógica de simplificación de la visión del rol, terminar tomando decisiones que en realidad pueden tener un efecto
pernicioso respecto al conjunto del sistema en muchas dimensiones más que solo el apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales. Lo que hemos buscado acá es más bien canalizar el esfuerzo de apoyo del sistema, que tiene varias bajadas, no es solamente la de PROV respecto a educación escolar, también es la DEP a través de su unidad, y es la Subsecretaría de Educación Parvularia para los temas parvularios, quienes fluyen a través de la unidad de apoyo técnico-pedagógico del servicio, quien a su vez es el responsable del apoyo a sus escuelas. De ese modo simplificamos, digamos, la canalización. Otro tema, presidente, para ir acercándonos al cierre, es el esquema de coordinación entre los SLEP y los establecimientos educacionales. Esta es una pregunta que surgió de usted, presidente, más el senador Sangüesa y la senadora Proboste, que considera, en este caso, la pregunta sobre la coordinación del servicio hacia los establecimientos educacionales. Entonces, considerando los antecedentes y la necesidad que existe de regular y precisar legalmente las labores que en la práctica se llevan a cabo por los distintos órganos, el proyecto de ley contempla una serie de especificaciones que permiten delimitar los ámbitos de acción conforme a las funciones y atribuciones que tienen la UATP y las direcciones provinciales, con el objetivo de evitar duplicidades y obstrucciones, como señalamos anteriormente. Como queda claro en la presentación, existe un deber de coordinación en el nivel central, la Dirección de Educación Pública, la División de Educación General, cuando corresponda. La Subsecretaría de Educación Parvularia, la DEP, continúa desarrollando capacidades de gestión educativa que va a promover por medio de la UATP, ¿cierto? Por su parte, las políticas generales del Ministerio avanzan desde la División de Educación General hacia las de PROV, que tienen en su rol dinamizarlas con la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico. Y finalmente, como ha sido señalado en otra ocasión, el proyecto clarifica el rol de ambas unidades porque deja a cargo a la UATP al acompañamiento directo de las escuelas, como lo señalaba recién. Luego también se planteó la naturaleza descentralizada del servicio local, preguntas del senador Sangüesa y el senador Velázquez, conforme al modelo de gobernanza descentralizada que articula los contenidos de la 21.040. Los servicios locales son órganos descentralizados territorialmente y funcionales también. En el proyecto de ley de esta naturaleza jurídica no solamente se resguarda, de hecho se promueve su reforzamiento en varios sentidos. Por ejemplo, se modifican los instrumentos del plan anual y el plan estratégico local para potenciar la coherencia entre ellos y la Estrategia Nacional de Educación Pública. Esto permite que la planificación de cada servicio local funcione de manera mucho más fluida y con ello también se resguarda a los establecimientos educacionales y la capacidad de que su horizonte de acción se enmarque en un proyecto de características territoriales mucho más amplias. En segundo lugar, se potencian de diversas maneras los consejos locales de educación para permitir que estos puedan cumplir el rol que la ley les otorga al vincular el servicio local con las comunidades educativas. Por ejemplo, se establece que van a tener más integrantes cuando los servicios locales tengan más de 40 establecimientos educacionales. Por tanto, cuando tengan más comunidades educativas también en sus territorios. Por otro lado, se determina que un funcionario del servicio local tendrá el rol de apoyar la comunicación del Consejo con las comunidades educativas, así como de ayudar en la preparación de sus sesiones para que éstas tengan fluidez y sean pertinentes. En tercer lugar, se aumenta en un año la duración de los cargos de los integrantes del Consejo local, de manera tal que puedan hacer la trayectoria de experiencia con todo lo aprendido en los primeros años, que son siempre de adaptación o adecuación al cargo, ¿no? También se establece que quien actúa como presidente puede asistir a lo menos 2 veces al año a representar los intereses al comité directivo local también, ¿no? No solamente dejarlo circunscrito al espacio del consejo local, sino que también permitir el diálogo entre ambas instancias. Se entregan también nuevas atribuciones a los directores ejecutivos de los servicios locales que permitirán agilizar funciones evitando la dependencia a procesos cotidianos respecto del nivel central. Un ejemplo de esto claramente es lo que hicimos respecto a la caja chica mediante la circular 8. Esto no es materia de la ley, sino que más bien es una medida administrativa, pero que refleja de alguna manera cómo vamos avanzando en dotar de mayor autonomía, en este caso autonomía presupuestaria, a las propias unidades educativas. También surgió una pregunta respecto a la vinculación con los GORES. Esta fue una pregunta del senador Quintana y la senadora Proboste. Acá se explicita en dos sentidos una relación distinta con los gobiernos regionales. En primer lugar, se permite y habilita la celebración de convenios de programación con el gobierno regional, con los gobiernos regionales. Esta facultad se le entrega a la Dirección de Educación Pública y al director ejecutivo de los servicios locales. Hoy día solamente lo tienen los servicios locales, por lo tanto estamos ampliando la facultad, habida cuenta también de la magnitud de los presupuestos que administran los servicios locales y en este otro caso la DEP. Los artículos 61 letra T y el 22 literal
I, respectivamente. Esto permite agilizar procesos, o va a permitir agilizar procesos y ahorrar costos al servicio o en materia de inversión y proyectos de infraestructura. Bueno, ahí en el artículo 22 se señalan entonces cuáles son esas nuevas atribuciones. Por otro lado, también se entrega la atribución a la Dirección de Educación Pública en el marco de reforzar su rol de conducción estratégica del sistema y el deber de asistencia en gestión administrativa y financiera del servicio local. Acá es relevante señalar, presidente, que la ley vigente ya establece la representación de los GORE en los comités directivos locales, aportando a la vinculación regional del servicio con otras instituciones. Lo que hacemos en el proyecto de ley es establecer plazos para la designación de estos representantes previa aprobación del Consejo Regional. Además, también surge la pregunta sobre el comité directivo local. Estas son preguntas específicas de la senadora Proboste, donde se plantea, presidente, que nuestra propuesta no busca entregar más funciones al comité directivo local, sino precisarlas en miras de asegurar un mejor funcionamiento respecto de los objetivos que tiene este órgano, que es contribuir al desarrollo del servicio con perspectiva local. En primer lugar, aclara su definición para perfilar de mejor manera el rol del servicio con dos objetivos. Primero, vincular al servicio con el gobierno comunal y regional, así como con las comunidades y los territorios que le integran. Y en segundo lugar, velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio en función de delimitar el rol del comité y distinguirlo del rol del consejo local, que es de representación de las comunidades educativas. En segundo lugar, y para evitar el incumplimiento de las funciones del órgano, se establece en el artículo 30 funciones y atribuciones del comité directivo local en relación a entregar plazos para el cumplimiento de las funciones que hoy no estaban sujetas a temporalidad. Y esto es importante porque nos permite entonces entregar alternativas para operativizar aquellas situaciones a la que la falta de cumplimiento de la obligación impedía el avance de procesos que dependen de ella. Por ejemplo, la definición de los perfiles de los concursos de los directores ejecutivos, nada más ni nada menos. Además, establece que la convocatoria del director ejecutivo para el informe del plan estratégico local será anual, no teniendo plazo anteriormente, ahora va a tener este plazo. Por último, establece el deber de recibir al presidente del Consejo Local al menos 2 veces al año, que es un poco lo que señalaba en el punto anterior de la pregunta sobre el Consejo Local. En tercer lugar, introduce la determinación de plazos para el cumplimiento de funciones críticas del servicio local, sobre todo en la entrada del funcionamiento del servicio, como por ejemplo el proceso de nombramiento del director ejecutivo del servicio. En este sentido, se establecen plazos para la entrega de los perfiles, así como también para la presentación de la nómina de los candidatos, no pudiendo actuar con dilación en este sentido. También se hizo preguntas sobre oficinas locales. Acá, esta fue una pregunta de la senadora Proboste, el criterio para establecer oficinas locales está definido en la ley, el artículo 16, que habla sobre la creación de oficinas locales, y en base a esos criterios actualmente vigente la ley, este año el gobierno decidió crear las primeras 8 oficinas locales, 5 en el caso de Aysén y 3 en el caso de Magallanes. Adicionalmente, la Dirección de Educación Pública ha estado realizando el análisis más pormenorizado de las necesidades de cada SLEP, sobre todo los que están hoy día ya vigentes, para determinar aquellos que requieren la creación de oficinas locales. Ahora, sin perjuicio de que el Ejecutivo considera que esto ya está abordado, no está fuera de nuestra voluntad abarcar esta temática en la tramitación de la ley, de modo que obviamente estamos abiertos a analizar indicaciones que ayuden a precisar de mejor forma cómo se aplica esta facultad que ya la ley nos entrega. Es decir, dado que estamos ejerciendo la facultad legal y que esa facultad legal existe en la ley, nosotros no vimos la necesidad de regularlo nuevamente. Sin embargo, estamos abiertos a discutirlo para que efectivamente se pueda mejorar en ese sentido la aplicación normativa. Por otro lado, el senador Velázquez también señaló preguntas respecto al concurso de los directores ejecutivos. La convocatoria del servicio civil es a nivel nacional por un tema de transparencia del sistema y también por los reglamentos que están asociados a los procesos. Se da cuenta de los problemas prácticos que ha habido en la designación del director ejecutivo. Aquí hemos tenido una dificultad con la insuficiencia de los candidatos idóneos, concursos que se han declarado sucesivamente desiertos. Gran parte de este problema se vincula con una falta de distribución territorial de profesionales que se concentran muchas veces en las regiones centrales o en las capitales regionales, y eso es parte de un fenómeno mucho más complejo del cual hay que dar cuenta. Hay un ánimo de avanzar obviamente en la incorporación de criterios distintos en la designación de cargo de la autoridad de los servicios locales. De hecho, hace poquito me tocó presentar al servicio civil 2 perfiles nuevos de Valle de Guillín y Los Andes, si no me equivoco,
Y en ambos casos pusimos harto énfasis en el criterio de territorialidad, en la formulación del perfil del cargo. Ahora, eso no significa que tengamos que inhibir que puedan postular personas de otros territorios, pero evidentemente es un elemento que nosotros queremos considerar con harta fuerza, y se abrió una discusión bien interesante con el Servicio Civil respecto a qué entendíamos por territorialidad, ¿no? Entonces, claro, eso tiene varias dimensiones. Conocer el territorio es una de ellas, la vinculación con los distintos actores e instituciones del territorio también es otra. Pero claro, muchas veces cuando no hay candidato idóneo, a veces nos pasa que terminan apareciendo en las nóminas las mismas personas en distintos servicios locales, digamos, en el norte, en el sur, en el centro. Pues claro, son los candidatos que por perfiles, por criterio, por entrevista, por lo que es el procedimiento de concurso del servicio civil, terminan llegando a las ternas, ¿no? Pero también hemos estado trabajando y estamos preparando algunas adecuaciones, algunas de ellas incluso pensando en modificación al proyecto de ley con el servicio civil durante la tramitación de esta ley. Luego, se plantearon preguntas sobre plan anual. Los planes anuales son instrumentos que tienen una profunda relevancia para el funcionamiento del servicio local y el cumplimiento del plan estratégico local. Es la operacionalización de estos objetivos en común respecto a lo que las comunidades esperan de la educación pública en el territorio a mediano plazo, por lo que el proceso de elaboración de manera coordinada y conjunta con todos los actores involucrados es súper relevante, y se exige entonces en esta línea la coordinación entre la UATP y la Dirección Provincial de Educación, que quede establecida en los planes anuales como mandato para todo el servicio local. Esto también lo planteé en los primeros puntos que abordamos, lo que busca organizar de mejor manera el trabajo técnico-pedagógico. Además, se busca resguardar que los planes anuales sean elaborados de manera conjunta por los distintos órganos del servicio local, en particular con el Consejo Local, que es el órgano que representa a las comunidades educativas. Es que el proyecto también va a exigir a los servicios locales que cumplan con el rol de facilitar el funcionamiento de los órganos de participación, asegurando que se cumplan las atribuciones que tienen por ley, por ejemplo, en relación a este plan anual. Nuestro objetivo es generar las condiciones que faciliten que los órganos de participación para los que fueron creados por ley cumplan realmente sus objetivos, cuáles son colaborar activamente en la construcción del proyecto educativo local con pertinencia territorial. Luego, en el convenio de gestión educacional, que es una pregunta que señaló que levantó la senadora Proboste en la sesión anterior, uno de los principales cambios que el proyecto de ley presenta para los instrumentos del sistema son los convenios de gestión. Acá surgen justamente a raíz de las deficiencias observadas en el funcionamiento actual del instrumento, que se presentan problemas principalmente en dos aspectos. Uno, en su diseño, que no ha resultado ser adecuado para evaluar específicamente el desempeño del director ejecutivo, sino el funcionamiento general del servicio local. En segundo lugar, no contempla mecanismos para poder actuar a tiempo en aquellos casos en que el desempeño del director ejecutivo resulta insuficiente. Teniendo en consideración el funcionamiento actual, el proyecto de ley introduce algunas modificaciones a la ley 21.040. En el artículo 39, sobre convenios de gestión educacional, modifica el foco de la evaluación del convenio y establece que su objetivo principal es evaluar la gestión y el desempeño del director ejecutivo como el jefe superior del servicio, a través de los indicadores de proceso y los resultados educativos esperados. En el artículo 40, se establece sobre la elaboración de propuestas del convenio de gestión educacional que el convenio medirá las dimensiones críticas de la gestión del director, indicando que son aquellas necesarias para el desarrollo del servicio, considerando también el plan estratégico, en el caso de aquellos que llevan solo 6 años de funcionamiento, indicadores para evaluar su gestión en el periodo de implementación. El artículo 41, sobre seguimiento, evaluación y revisión del convenio de gestión educacional, se modifica el objeto del informe que realiza la DEP respecto al convenio de gestión, no siendo ya respecto del grado de cumplimiento de las metas que éste contiene, sino acerca de los resultados. Se establece que la evaluación definitiva deberá realizarse una vez que se haya generado el informe, sumado a la información relativa al uso de los recursos por parte del servicio local. El informe final va a determinar el grado de cumplimiento de los procesos y resultados. Se señala que será en virtud del informe que la DEP podrá determinar las medidas específicas a implementar por el servicio local. Y en caso de dictar dichas medidas, la DEP dispondrá de un funcionario que de su dependencia se va a dedicar exclusivamente al acompañamiento del servicio en el cumplimiento de esas medidas durante 6 meses. También se nos pregunta por la dotación. Aquí se regulan a través de 2 mecanismos en el proyecto de ley. Por un lado están en los planes de transición, que entre las obligaciones del plan de transición se establece explícitamente el deber de revisar y regular la dotación en atención a la matrícula anual. El incumplimiento de este deber supone, según la nueva regla de regulación,
una infracción grave al plan de transición, eso es el artículo 29, lo que abre la posibilidad obviamente de utilizar las sanciones del artículo 29 bis de forma proporcional a la gravedad de infracción. Estas sanciones están desde la amonestación por escrito, la capacidad de funcionarios, la capacitación de funcionarios, la posibilidad de instruir la invalidación del acto, la censura, la multa hasta en un 50% de la remuneración mensual del alcalde o alcaldesa, la suspensión en su empleo hasta por 3 meses e incluso la posibilidad de iniciar el procedimiento para determinar si se configura la causal de notable abandono de deberes. En segundo lugar, se modifica el artículo 42º bis transitorio que actualmente establece un mecanismo para el control de dotación aplicable a los asistentes de la educación para ampliar dicho mecanismo también al sector docente. En este nuevo caso se considera la matrícula al 2023 por establecimientos para efecto de determinar en base a esta la dotación máxima que corresponde abordar en cada servicio local. También respecto a bienes inmuebles, que es una pregunta del senador Sangüesa, en el plan de transición se promueve la infraestructura adecuada previo al traspaso a través del fortalecimiento del plan de transición y en el fondo de infraestructura se crea un fondo destinado al financiamiento de acciones de construcción, adquisición, reposición, reparación, mantención y renovación de los establecimientos dependientes del servicio local. Es un artículo nuevo que estamos incorporando en la ley 21.040. También sobre bienes inmuebles, que en la misma dirección se señala dentro del proceso de traspaso enmarcada en la ley 21.040 que se estipula por ley el deber de realizar el traspaso de los bienes inmuebles que se encontraren afecto al servicio educacional desde las municipalidades o corporaciones municipales a los servicios locales. La ley establece en el inciso 3 del artículo 12º transitorio que desde la entrada en vigencia no se pueden destinar los bienes señalados en dicho artículo a otros fines distintos a la educacional. Estamos hablando del 24 de noviembre del 2017. Sin embargo, en la práctica, las municipalidades o corporaciones municipales destinaron inmuebles que estaban afectos al servicio educacional a otros fines. Y estas situaciones se fueron erigiendo como un problema que carecía de procedimiento, porque la ley actual no establece procedimiento alguno para regularizar los inmuebles ante tal infracción legal. Esto provocó conflictos que escalaran desde los territorios hasta las Contralorías, incluso a la Contraloría General de la República, teniendo incluso criterios disímiles en la aplicación y regulación. En función de ello, proponemos la introducción de un nuevo artículo para establecer un procedimiento de regularización de los bienes inmuebles en el contexto del traspaso a cargo de la DEP, prohibiendo, en línea con la legislación vigente, la regularización de los inmuebles que hubieran sido destinados en todo o en parte a una finalidad distinta a la educacional, en virtud de la contravención existente en el artículo 12º, inciso 3 de la 21.040. La solicitud debe presentarse dentro de los 120 días posteriores al traspaso. Con todo, la norma permite proceder con la regularización siempre que concurran requisitos copulativos determinados, destino público e indispensable para la comunidad, que el RO y funcionamiento del establecimiento traspasado no dependa de la parte del bien que se dedica a fines distintos a la educacional, recordando, por cierto, en ese sentido la continuidad del servicio educativo. Y estos requisitos habilitarán a la DEP para dictar una resolución destinada a la regularización de los inmuebles ante los órganos competentes. En este caso, la subdivisión será gestionada por el servicio local respectivo. Es importante señalar que la norma propuesta tuvo a la vista las preocupaciones realizadas por la DEP en su calidad de servicio público centralizado, encargado de la conducción y coordinación estratégica del sistema, así como las complejidades que han enfrentado muchos municipios, considerando los aspectos propios de un procedimiento de bienes previo al traspaso desde las municipalidades a los servicios locales. Esto es importante porque efectivamente dentro del proceso de traspaso se han visto casos en los que han sido traspasadas iglesias, han sido traspasados CEFAM, hemos tenido temas con estadios, entonces evidentemente ese tipo de infraestructura no es usada para fines educativos, por lo tanto se habilita la regla para permitir que se puedan desafectar las partes que no tienen relación con la continuidad del servicio educativo. Acá hay otras preguntas también relacionadas al sistema, como por ejemplo si le corresponde asignación de zona a los asistentes de la educación. Ministro, ¿cuánto le queda aproximadamente? Porque Estamos terminando, nos quedan tenemos 2 o 3 preguntas. 3 invitados. Si quiere lo dejamos acá y podemos dejarlo pendiente para el final. Ya. Le corresponde... Es un tema que ha estado en estudio entonces este tema de la zona, porque legalmente la 21.109 no reconoce la asignación a los asistentes traspasados. El artículo 12º de la 21.109 establece que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda efectuarán, transcurrido un año, un estudio sobre la pertinencia, después de la publicación de esa ley, que fue el 2018, un estudio sobre la pertinencia y la viabilidad de aplicar la asignación de zona a los asistentes de la educación que hayan sido traspasados.
Se han hecho ya 2 estudios al respecto. De hecho, el primero fue realizado en el 2020, pero se estimó que ese estudio no abordaba de forma adecuada el universo de beneficiarios posibles. Durante nuestro gobierno se entendió ese tema y se comparte la importancia de este tema, y por eso se inició el estudio del 2022, que a la fecha ha generado entregas sobre la normativa aplicable, costos de implementación, caracterización por dependencia, metodologías de estimación de costos y una valorización de... Sí, una valorización del costo que tiene esto. El Ejecutivo va a dar continuidad a esa mesa con participación del Ministerio y la DEP, o sea, y la Dirección de Presupuestos. De hecho, este estudio se hizo en conjunto con la Dirección de Presupuestos para ir avanzando en la determinación de las implicancias para iniciar la implementación de la asignación de zona a los asistentes de la educación donde corresponda, porque esto no es tampoco sería una asignación aplicable a todo el territorio. Esto es una mesa que está en desarrollo y esencialmente ha estado trabajándose con la Dirección de Presupuestos, que fue la que encabezó el estudio técnico y de estimación de costos. Sobre los sumarios, que también es un tema que se levantó, se aprobó el procedimiento de remoción del director ejecutivo mediante la resolución exenta 389 de este año del director ejecutivo del Servicio Local de Valparaíso, siendo remitido al Ministerio de Educación en el oficio 1102, también de este año obviamente, mediante la resolución exenta 465. Se aprobó el procedimiento de remoción del director ejecutivo del Servicio Local de Atacama, el cual también se encuentra recientemente en manos del Ministerio de Educación. Es decir, son 2 procedimientos que están ya en su etapa final de revisión legal. Algunos son expedientes muy significativos, por lo tanto requieren un tiempo para que la división jurídica del Ministerio pueda mirar y observar todos los detalles del procedimiento, que se cumpla de manera completa, digamos, todo el correcto proceso, el adecuado proceso, y que las aplicaciones sancionatorias sean proporcionales a los hallazgos del proceso de investigación. Pero ya está en la etapa final, en manos del Ministerio hace pocos días, ¿no? También se informó el procedimiento de remoción correspondiente al Servicio Local Puerto Cordillera, que está concluido. De hecho, eso implicó el retorno a sus funciones de la directora ejecutiva de ese servicio local. Es decir, 2 procesos vinieron en sanciones de remoción, uno en la restitución del cargo. ¿La de Puerto Cordillera fue restituida? Claro. Sí. Finalmente se hace presente que solo son públicos los procedimientos que se encuentran totalmente tramitados, siendo secretos los que no se encuentran en este estado a través del artículo 7º del decreto 30 del 2021 del Ministerio de Educación. Por lo que respecto al procedimiento y a los detalles más bien del procedimiento de Valparaíso, Atacama y Colchagua, estos siguen siendo secretos, al igual que el estado que se informa por este medio, por lo que no se puede divulgar, obviamente procediendo solamente cuando esto esté totalmente tramitado en sus detalles, lo cual va a ocurrir cuando esto se termine de revisar por parte del Ministerio de Educación. Respecto al modelo de gobernanza, que ya esto es la penúltima pregunta, yo diría que esto nos podría tomar harto tiempo, presidente, porque explicar todo el modelo de gobernanza yo lo dejaría pendiente, esto y la otra, para la próxima sesión, porque son ya 2 temas más de estructura del sistema. Lo dejamos pendiente para partir con esto en la siguiente sesión. Bueno, gracias, ministro. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan estos sumarios? Llevaban, o sea, sí. No han terminado. No han terminado. Llevan alrededor de 2 años y fracción. No sé exactamente la fecha en que partieron, pero 3 o 4 meses, si no me equivoco. Eso dice Sí. Recordar que, no sé si en todos los casos, pero al menos en uno de ellos, que en el caso de Atacama, hubo que reiniciar el proceso. Por lo tanto, se reseteó completamente el procedimiento. Y lo otro es que las investigaciones, de todas maneras, se extienden por los hallazgos que también van ocurriendo. Claro. Esto va generando dilatación. Bueno. Es mucho. Sí. Bueno, muchas gracias, ministro. Entiendo que todos los colegas tienen la minuta, ¿no es cierto?, con las respuestas que entregó el ministro. Bien extensa la respuesta, pero también fueron muchas las consultas que efectuamos los distintos miembros de esta comisión. Entonces, nos corresponde ahora continuar con los invitados. ¿Ah? Sí, está la presentación que hizo el ministro con la respuesta, incluso está bien ordenado. Están los temas y están los senadores que hicieron cada una de las... Sí. No, esta que tiene 12 páginas, 13 páginas. Se mandó copia de la presentación. Sí, escuchar la presentación, no los fundamentos. Sí, sí.
Bien. Entonces, tenemos 3 invitados hoy día que yo quisiera no alterar la tabla porque han venido y, bueno, están acá, entonces yo quisiera escucharlo. Ahora, el tiempo, naturalmente, no es el mismo que tiene el ministro porque aquí se dio respuesta a varias consultas, algunas de ellas, a rato el ministro entró también en temas que son más bien de la discusión en particular, pero está bien, yo creo que uno incluso ya empieza a imaginar indicaciones para lo que va a ser la etapa posterior. Pero nos interesa mucho escuchar a nuestros 3 invitados. En primer lugar tenemos al Colegio de Profesores, a la nueva mesa del Colegio de Profesores, a quien aprovecho de saludar. Hace tiempo que no veíamos, ¿no es cierto?, a don Mario Aguilar, su presidente. También nos acompaña la profesorera, señora Graciela Álvarez, la vicepresidenta, señora Patricia Muñoz, la directora, señora Ligia Gallegos, y el vicepresidente, señor Guido Reyes. También el profesor Carlos Tapia, DAEM de Los Ángeles, nos acompaña. Así que quisiera entregarla, no sé si pudiera pasar el señor presidente, el presidente va a exponer por el Colegio de Profesores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tomar el micrófono, puede ser al lado del senador Velázquez. Ahora, el tiempo, usted sabe, aquí es más limitado, es 10 minutos, pero también, como quisiéramos escuchar a los 3 expositores que tenemos hoy día, la idea es que también pueda haber un tiempo, y si hay que prolongar unos minutos lo haremos para después hacer alguna consulta a nuestros invitados. Entonces, le ofrezco la palabra a los 10 minutos, estimado presidente, don Mario Aguilar. Muchas gracias, presidente. Saludarle a usted y por su intermedio a los senadores y senadoras presentes, también al señor ministro y al director de Educación Pública y a toda la audiencia que está presente en esta importante sesión. Bueno, decir, presidente, que el tiempo de 10 minutos obviamente es muy acotado. Quisiéramos después en la etapa de indicaciones también poder participar activamente y hacer propuestas. Dado el tiempo que usted me indica, vamos a hacer una presentación que yo diría tendría un carácter más general y tenemos tenemos análisis un poquito más detallado del proyecto, pero no creo que pueda presentarlo con ese detalle, pero podemos enviar los documentos para que ustedes los puedan revisar si lo tienen a bien. Bueno, nuestro diagnóstico como gremio respecto al funcionamiento del sistema, debo decir, y no con ningún ánimo de pretencioso, pero debo decir que cuando se estaba tramitando esta ley 21.040, como directiva de ese entonces, nosotros formulamos varias aprensiones y expusimos respecto a situaciones que nos parecían iban a tener dificultades en su funcionamiento y que lamentablemente, ojalá nos hubiéramos equivocado, pero lamentablemente no nos equivocamos y efectivamente muchas de nuestras aprensiones, y que constan en las actas de aquella época, efectivamente las planteamos y hoy día vamos a plantear muchas aprensiones que son muy similares a las que planteamos en aquel entonces. Nos parece que el sistema ha tenido muchas dificultades, primero por el deficiente e insuficiente financiamiento. Creemos que uno de los puntos centrales es que debe modificarse la forma de financiamiento, desde el voucher a basal, y la cantidad de financiamiento. Hay que consignar que el sistema nunca ha compensado, y en su momento nosotros en aquel tiempo que cité lo señalamos, que nunca ha compensado lo que se deja de percibir por subvención municipal. Cuando los colegios son traspasados, hoy día los municipios y los que ya fueron traspasados lo hacían también, otorgan cuantiosos recursos, y todas las formas en que se planteó en su momento que iban a significar una compensación de ese aporte que los municipios dejan de hacer no han sido tales. Y proponemos, presidente, que haya un estudio más detallado al respecto. ¿Cuánto entregaban los municipios que ya fueron traspasados? ¿Cuánto entregan los municipios actuales? ¿Y en qué medida el sistema actual de nueva educación pública es capaz de compensar ese menor ingreso que se genera y que a nuestro entender no está compensado? 2, la falta de participación de las comunidades de los territorios, tanto los consejos directivos como los consejos locales, son formas de participación absolutamente insuficientes, a nuestro entender, como también la participación que se da al interior de los establecimientos que no permiten gestar una escuela democrática en su gestión cotidiana, digamos. 3, la carencia de articulación de un sistema nacional de educación pública. La ley 21.040 nos ha permitido que podamos asistir a presenciar un sistema nacional articulado, coordinado debidamente. 4, el incumplimiento de la obligación de saldar las deudas de los municipios antes de los traspasos, aun cuando la ley lo señala. En la práctica eso no se ha cumplido cabalmente.
5, la gestión desafectada y con visos de irresponsabilidad que los municipios van teniendo en la medida que se acercan las fechas de los traspasos. Y 6, la carencia de una educación integral. El sistema de nueva educación pública siguió gestionando un sistema casi idéntico al viejo sistema, que tiene muchas críticas y que, si alcanzo, voy a referirme con un poquito más de detalle a eso. La pregunta es si este proyecto de ley resuelve esos 6 puntos que a nuestro entender son centrales, y creemos que lo hace solo parcialmente. Hay en algunos aspectos donde hay ciertos avances que se podrían considerar valiosos. Por ejemplo, respecto al financiamiento, la creación del Fondo de Infraestructura obviamente es un elemento nuevo relevante, sobre todo atendiendo a las dificultades tan evidentes que se han presentado en el sistema al respecto. Pero no hay nada en este proyecto de ley respecto a cambiar el sistema de financiamiento. Y no encontramos una explicación razonable de por qué ahora que se está haciendo un ajuste importante, que se pretende presentar esta reforma como una reforma profunda a las evidentes deficiencias que ha tenido el sistema, se deje fuera la discusión sobre el tipo de financiamiento. El financiamiento vía voucher yo creo que está bastante diagnosticado sobre sus insuficiencias, sobre sus inconveniencias, y voy a poner un solo ejemplo bien cotidiano. La subvención por asistencia media, evidentemente ya sabemos que entrega un financiamiento instable, a pesar de que se ha ampliado el rango y al ser trimestral determina, digamos, que la variación es menos dramática que la que era antes de esa norma. Pero va a venir probablemente en las próximas semanas o en el próximo 2 meses, los virus respiratorios están anunciados ya que van a generar epidemias, y eso va a tener un impacto sobre la asistencia que en algunos casos llega a ser de 2/3 de inasistencia, y en algunos casos por varios días e incluso semanas. Eso tiene un impacto directo sobre el financiamiento y es un elemento absolutamente exógeno a los colegios y su gestión. Y es un ejemplo así bien mundano y bien real, digamos, no nada teórico, respecto a cómo el financiamiento vía voucher es un financiamiento absolutamente inconveniente, en especial para la educación pública. La falta de participación de las comunidades escolares, de las comunidades de los territorios, nos parece un déficit que se soluciona muy débilmente, o no se soluciona, más bien dicho. Se presentan algunas, digamos, elementos, pero está absolutamente insuficiente la forma en que resuelve. El Consejo Directivo tiene algunas facultades, el Consejo Local prácticamente no tiene facultades, hay que decirlo, es un instrumento decorativo. Aquí asiste la colega Graciela Álvarez con nosotros, que es del Directorio Nacional. Ella es del Servicio Local Puerto Cordillera, fue miembro de un consejo local y puede testimoniar cómo es un órgano meramente decorativo y que no tiene absolutamente ninguna influencia. Y eso no se corrige en este proyecto de ley. Y pensamos además que la composición del Consejo Directivo, que tiene algunas facultades, aunque a nuestro entender también insuficientes, no está resguardada la participación de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que en ambos órganos debería tener representación legal establecida por ley de la organización gremial con mayor representación en la región, más representativa en la región, no definiendo cuál, sino que es la que los requisitos definan, digamos, cuál es la que tiene mayor representación, probablemente el número de socios y algún otro factor. Pero creemos que los trabajadores y trabajadoras debemos estar representados, como también debe asegurarse que esa participación en estos órganos sea efectivamente, tenga crecientes grados de el carácter de vinculante. Nosotros creemos que estos órganos que recomiendan, proponen y todos esos verbos que en definitiva los convierten en una mera formalidad y en una cuestión más bien decorativa, no tiene mucho sentido. Si no es una participación real, para participaciones meramente decorativas, la verdad que yo creo que nadie está muy disponible. Y nos parece que ese elemento es muy central. Y en donde no hay muchas experiencias, a nuestro entender, muy alentadoras respecto a cómo han funcionado los 15 servicios locales en funcionamiento, pero hay en algunos pocos que hay brotes verdes, que uno podría considerarlos como tales, es precisamente a partir de que ahí se han generado instancias de participación reales que van más allá de la ley incluso.
Y esos brotes verdes habría que mirarlos. Recién estuve en Punilla Cordillera, hace una semana atrás, que es nuevo, pero que está partiendo bien, a partir precisamente de que hubo niveles de participación, validando a las organizaciones gremiales, entre otras, no es la única, pero validando muy fuertemente a las organizaciones gremiales, y efectivamente es un servicio local que está partiendo con mucha menos conflictividad que la que han partido otros. Respecto a la carencia de articulación de un sistema nacional de educación pública, creemos que sea una función fundamentalmente de la ADEP y del Ministerio de Educación, y en este proyecto de ley hay algunas precisiones y modificaciones al respecto, pero siguen primando respecto a la Dirección de Educación Pública los verbos que no le entregan efectivamente capacidad de dirigir un sistema. Nosotros entendemos que la palabra Dirección de Educación Pública apunta justamente a la posibilidad de dirigir, Dirección de Educación Pública. Si no, se llamaría Coordinación de Educación Pública o Promotora de la Educación Pública. Sin embargo, los verbos que están en la ley son promoverá, coordinará, acompañará. Acompañante de la educación pública en vez de dirección podría ser, porque se usa mucho el verbo acompañar. Y a nosotros parece que la Dirección de Educación Pública, su función es dirigir y articular un sistema nacional, más allá de que esto se establezca a través de 70 servicios locales cuando el sistema esté en pleno régimen. Debiéramos apuntar como objetivo país a un sistema nacional, coordinado, articulado y dirigido con propósitos nacionales, con objetivos nacionales, y no pasar de 343 parcelas a 70 parcelas, porque lo que tenemos hoy día son las parcelas de los DAEM y corporaciones, o DEM, y pasaría lo mismo. Creemos que hay que entregar más atribuciones, la misma ejemplo que se ponía por su intermedio presidente cuando el señor ministro decía los sumarios y todo eso, las escasas atribuciones que han tenido tanto la Dirección de Educación Pública como el Ministerio de Educación para intervenir ahí, nos ha llevado a una situación francamente kafkiana. O sea, la cantidad de tiempo que han estado esos directores ejecutivos objetados, cobrando sueldo además, o sea, unas vacaciones pagadas bastante onerosas para el fisco, para los recursos fiscales, sueldos de casi 9 millones de pesos que se han mantenido incólumes durante todo el tiempo en que han durado estos largos sumarios. Entre otras razones, por las escasas atribuciones que tiene la Dirección de Educación Pública y el propio Ministerio de Educación para articular un sistema nacional, dirigirlo y tomar las medidas que correspondan cuando eso sea. Y eso nos parece que se equilibra con la participación local que estábamos promoviendo en un punto anterior que señalé. Una Dirección de Educación Pública y un Ministerio de Educación con atribuciones y con posibilidades de intervenir, pero también compensado con niveles de participación local reales, equilibra la necesidad de una dirección nacional con la descentralización. La gestión desafectada, el incumplimiento de la obligación de saldar deuda de los municipios ante los traspasos. Nosotros respecto de esto tenemos derechamente una propuesta. La experiencia nos muestra que eso no se ha cumplido, y a pesar de que está establecido en el artículo 34 transitorio, digamos, la obligación de los municipios de saldar sus deudas y el que el Ministerio intervenga en caso que eso no ocurra así, no se ha cumplido ni respecto a Cerro Navia, ni Valparaíso, ni varios otros, y vienen en los próximos servicios locales a traspasar una cuantiosa deuda. Vienen muchos municipios con cuantiosa deuda. Y este tema nos parece crítico. Nosotros queremos plantear con mucha claridad y con mucha firmeza la necesidad de que esto quede bien resuelto y que la obligación de que las deudas queden saldadas quede absolutamente clara. Y nos parece que cuando se usa el verbo podrá en vez del verbo deberá, se relativiza la obligación del Estado, en este caso a través del Ministerio de Educación, de asegurar que los traspasos ocurran sin deuda. El lastre que significa para los nuevos servicios locales el asumir un contingente importante de sus funcionarios y funcionarias con una cuantiosa deuda. Pero además la inmoralidad nos parece de que en Chile haya ese número de trabajadores y trabajadoras que no se les responde con compromisos y obligaciones básicas. Nos parece que debe ser resuelto y no lo resuelve debidamente porque sigue, si bien es cierto, precisa y agrega como elemento nuevo el cómo operaría el cobro a los municipios con mucha mayor precisión, y probablemente eso facilitaría la aprobación de la DIPRES. Entiendo que ese sería el sentido que tendría eso.
sigue siendo una facultad y no una obligación del Estado a través del Ministerio de Educación. Y creemos que eso debe, y lo decimos muy fuertemente, quedar resuelto, porque si no vamos a tener un conflicto de proporciones por el número de trabajadores con deuda previsional que ya podemos ir avisorando desde ahora. Deuda previsional y salarial. En algunos casos incluso con juicios ejecutoriados. Y este punto nos parece súper crítico. La gestión desafectada y con viso de responsabilidad de los municipios en la medida que se hace con los traspasos tiende a resolverse en una parte con esto de incluso caracterizar como notable abandono de deberes el manejo irresponsable de algunos aspectos, pero creemos que eso puede ser perfeccionado. Y respecto a la carencia de una educación integral, y voy terminando, presidente, porque veo que me mira con rostro preocupado. Permítanme, voy a ser breve, leer el artículo 2 de la Ley General de Educación, el artículo 2, que dice: la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar de forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Yo leo este artículo y lloro de emoción. De verdad, no lo digo irónicamente, porque es una definición muy poderosa de lo que debieran ser los fines de la educación. Pero que nuestro sistema incumple, porque la misma LG en sus artículos ya más operacionales posteriores, o la misma ley de aseguramiento de la calidad, o lo mismo todo el sistema que se ha montado, que tiene una lógica casi opuesta a esta definición, le genera esa enorme contradicción donde esta definición casi es letra muerta hoy día en el sistema educacional. Creemos que la nueva educación pública tendría que abordar con decisión y con convicción el cumplimiento efectivo de este artículo 2 de nuestra Ley General de Educación, y de esa manera abordar problemáticas sociales gravísimas que estamos asistiendo, que se dan incluso al interior de los mismos colegios, todo el tema convivencia, la salud mental, la carencia de unas habilidades emocionales básicas, sociales, que son graves problemas que presenta nuestra sociedad, debieran ser abordados, y en este proyecto de ley no hay nada al respecto, nada, absolutamente nada. Y creemos que es absolutamente necesario. Finalmente, a modo de ejemplo, con esto cierro, presidente, nosotros tenemos varias propuestas de indicaciones, pero no es del caso ahora, en una etapa posterior queremos, pero, por ejemplo, solo un caso, en Chile se prevé, y está claro, y el propio Ministerio de Educación, por su intermedio, presidente, lo tiene claro, que se proyecta un déficit de docentes importante, pero ese déficit no es parejo en todo el país. Hay zonas del país que tienen mayor proyección de déficit, zonas incluso donde podría haber excedente de profesores en ciertas áreas. Nosotros propondríamos incorporar un siguiente artículo que dijera algo así como, podemos afinar esta reacción: en caso de establecimientos que tengan falta de docentes, se priorizará la contratación de docentes que provengan de sectores educacionales que tengan sobredotación, quienes se podrán trasladar a los lugares en que se requiera sin perder su antigüedad, este es el elemento clave, manteniendo su continuidad laboral para todos los efectos legales. Un sistema nacional de educación pública como el que proponemos permitiría y tendría el incentivo adecuado, porque ¿cuál es el desincentivo hoy día importante? El que si un profesor se traslada de una región a otra pierde su antigüedad, pierde su titularidad, pierde, digamos, ciertas nociones de estabilidad que tiene en su actual situación, y por lo tanto está absolutamente desincentivado a trasladarse. Es un ejemplo de muchas indicaciones que se podrían hacer para mejorar el sistema y abordar, por ejemplo, y reitero que es un ejemplo, esta problemática de la carencia de docentes que se proyecta para los próximos años. En fin, estoy pasado en el tiempo para ahora sí estoy preocupado. No, bien, gracias, presidente del Colegio de Profesores. La verdad, y en justicia es bueno decirlo, quienes estuvimos en parte de esta discusión en el momento del inicio de la reforma, efectivamente hubo prevenciones que el colegio, como ha dicho Mario Aguilar, lo hizo en su momento. Y yo creo que es tiempo justamente de corregir. Bueno, pasamos al siguiente invitado, que es don Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas, CPP, de la UCE, es su director,
y el gestor de incidencia del mismo organismo, don Andrés Leiva. No sé quién va a exponer. Don Ignacio, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Tengo una presentación ahí que Nicia me va a ayudar. Agradezco la oportunidad, la invitación y también es un honor y escuchar al ministro y al presidente del colegio porque hay cosas que obviamente estamos en común. Entonces yo quería presentar 3 cosas rápidamente. Si podemos pasar la otra lámina, por favor. Entonces, antecedentes de diagnóstico de la tramitación. Yo también fui parte de la tramitación y creo que en eso coincidimos con el Colegio de Profesores. Hay varias cosas que quedaron pendientes, qué avances y nudos críticos tiene el sistema de educación y después comentarios al proyecto de ley. Si pasamos a la otra, esto es una autorreferencia, pero ahí estamos presentando el año 2016, tanto en la Cámara como en el Senado, respecto de nuestra visión del proyecto en discusión en aquel minuto. Y en la otra lámina, nosotros ahí presento una lámina que presentamos en aquel minuto, el año 2016, donde en azul están los fundamentos del proyecto por parte del mensaje del Ejecutivo y de alguna manera en negro están las palabras claves que nosotros poníamos para criterios de análisis del proyecto de ley. Entonces, la crítica al sistema municipal era la baja rendición de cuentas y la dilución de responsabilidades. La crítica al sistema municipal era ausencia de horizonte de desarrollo, faltaba una proyección de largo plazo. La crítica al sistema municipal era capacidades dispares y insuficientes y por eso se establecían estos servicios locales. Había una crítica que la descentralización, y eso no era tanto crítica, sino que se veía en positivo la necesidad de mantener un esquema con descentralización y nosotros observábamos, ojo, hay que mantener este vínculo local y nosotros poníamos en ausencia en los fundamentos del proyecto en aquel entonces la necesidad de fortalecer las capacidades de los establecimientos educacionales. El proyecto de ley en un inicio no abordaba el tema de la educación inicial, el tema de los BTF no estaba abordado y el proyecto sí proponía una gradualidad y nosotros observábamos muy bien que sea gradual, pero ojo con la implementación. Entonces, eso era un poco para decir que compartimos de alguna manera que el diagnóstico del año 2016 no es tan distinto, lamentablemente, de lo que tenemos hoy día. Entonces, en esta segunda sección, rápidamente, ahí tengo algunas fuentes. Nosotros, presidente, estamos trabajando con un equipo de académicos de la Universidad Católica. No tenemos listo el informe, se lo vamos a hacer llegar, por supuesto, a don Rodrigo Egaña y al Ministerio y, por supuesto, a la Comisión. Y aquí estoy hablando a título personal. Entonces, yo diría que, si pasamos a la otra lámina, titulares nuevamente, hay muchas dudas y aquí estamos apelando a distintos informes de cliodinámica, del Consejo de Evaluación, tanto del 2011 como del 2023. Hay bastante discusión sobre el rol incierto de la Dirección de Educación Pública, duplicidad en la reglamentación administrativa y en la reglamentación de los SLEP. Hay dudas sobre la insuficiente autonomía y la libertad de acción de los SLEP, la insuficiente articulación y coordinación, eso lo dice el Consejo de Evaluación en el año 2021, y ahí rescato ese segundo bullet, que la Dirección de Educación, quizás ahí tenemos matices con las presentaciones previas, debería estar a cargo de una coordinación estratégica. Ese es el rol de la DEP, una coordinación estratégica, resguardando a nuestro modo de ver el carácter descentralizado de los SLEP. Y el trabajo en red limitado, eso está en el Consejo de Evaluación del año 2021 y en cliodinámica. Después, en segundo lugar, respecto de aspectos técnico-pedagógicos, si pasamos a la otra lámina, por favor. También hay ahí en positivo que hay un avance y hay un reconocimiento de esta institución, las UATP, que en general son bien evaluadas, pero hay una crítica también, esto está en el informe del Consejo de Evaluación del año 21 y del año 23, de la insuficiente capacidad de monitoreo y evaluación de los SLEP de sus propios establecimientos. Entonces, los SLEP tienen alta carga administrativa, dificultad en la generación y en la consistencia de datos. Tienen que hacer un convenio entre la DEP y la Agencia de Calidad, y los convenios de desempeño prácticamente no hay indicadores relevantes respecto a indicadores relativos a estándares de aprendizaje. Después, en la otra lámina,
También observamos, y eso creo que lo levanta el propio ministro, vemos que en todo esto relevamos y creemos que es muy importante la colaboración del sistema de alta dirección pública en la designación de los cargos de directores ejecutivos y de los subdirectores de área, pero sabemos que esto no ha funcionado bien y el proyecto de ley, no sé si lo que insinuaba el ministro es así, a lo mejor vía indicación o vía un proceso administrativo se va a mejorar esto, pero claramente aquí hay una falencia grave. Hay cosas en la definición de los perfiles, se exige este perfil con experiencia relevante en el ámbito educacional, pero probablemente eso debería combinarse, por supuesto, con una capacidad de gestión, y eso no está tan claramente definido en el proyecto de ley. Hay una demora en la conformación de los comités directivos locales, las ternas son excesivamente grandes, largas, lo que permite una discrecionalidad por parte del Ejecutivo al poder escoger no el primero, no el segundo, no el tercero, sino que el cuarto o el quinto persona que está en la lista. Los concursos desiertos, ya lo destacaba el ministro, y el sistema de postulación no es coordinado. Ahí efectivamente hay muchos candidatos que se repiten y que al momento de los cubos, cuando son designados o son elegidos al final, no asumen el cargo. Y finalmente, dentro de este diagnóstico, el financiamiento, por supuesto, hay una rigidez presupuestaria, hay una compleja rendición de gasto por diferentes tipos de subvención, hay dificultades en las reasignaciones del presupuesto, y está este tema que de alguna manera lo resuelve el proyecto de ley, que los saldos no ejecutados no se reintegran como saldo inicial de caja, dado que hay plazos de reliquidación de la subvención que pueden ser muy a final de año, los LEP no pueden apropiarse de esos recursos que en la práctica obviamente les pertenece. No hay, para nuestro modo de ver, un uso adecuado o inadecuado está puesto, pero el sistema de compras públicas podría ser mucho más colaborativo, podrían hacerse términos de referencia estándar para un montón de procesos, y ahí creemos que se ha colaborado poco. Ahí en este rol estratégico de la ADEP vemos que se podría impulsar mucho más la relación con el sistema de compras públicos. El proyecto de ley no se hace cargo de la sobredotación docente y particularmente de la sobredotación en el tema de asistentes de la educación. Y el último punto que para mí es bien crítico es y aquí hay una pregunta que yo dejo planteada a los senadores y senadoras que ojalá nos pudieran ayudar, es el desconocimiento del costo diferencial del sistema de educación pública. Y ahí me paso a la lámina que viene. Yo hago clases de políticas públicas, me manejo, creo, en la ley de presupuesto, conversé con gente de la dirección de presupuesto, conversé con exfuncionarios del Ministerio de Educación y no pude llegar a saber cuál es el costo de cada una de las áreas de provisión de la educación pública, incluyendo dentro de esto los particulares subvencionados. Entonces, yo aquí hice una tablita como ejemplo, y lo que nos preocupa aquí es que haya una inequidad, y lo digo con mucha fuerza, una inequidad del gasto público por niño. El niño que va a un particular subvencionado es igualmente beneficiario del sistema de educación pública. El niño que va a un colegio municipal o de corporación es igualmente beneficiario de los recursos del Estado en educación, y obviamente que los niños que están yendo a los LEP también son beneficiarios de todos los esfuerzos que el Estado hace por ello. Entonces, ahí yo hice esas crucecitas y en verdad, por mi parte, consulté a exdirectores de presupuesto, consulté a la DIPRES, consulté, en fin, a cuántas personas pudimos ver, y yo les dejo esta tabla porque efectivamente, si ustedes ven las crucecitas, los LEP están recibiendo fondos adicionales, y a mí me encantaría saber cuánto es el valor en el margen que se estamos aportando como país a este sistema. Si es que estamos sobre subsidiando esto, evidentemente hay un fondo ahí que tiene que ver con
con el fondo de instalación. Yo me imagino que la instalación de los LEP tiene un costo marginal que no podemos imputárselo a los municipios que ya están manejando este sistema, pero aquí hay una pregunta de equidad que es bien importante y, como les digo, por ejemplo, en el fondo en el mejoramiento de infraestructura escolar pública, si uno compara las transferencias del Ministerio de Educación a los particulares subvencionados, es 1/10 de lo que se les transfiere a las corporaciones municipales y es, no sé si 1/10, pero es la mitad de lo que se les transfiere a los LEP. ¿Ah? Los niños que van a la educación municipal, particularmente si la implementación del sistema de educación pública, la creación de los LEP se demora, también requieren de infraestructura. Entonces, como les digo, esta apelación me encantaría que los senadores y senadoras, por su intermedio, presidente, pudieran solicitar esta información al Ministerio de Educación. Yo aquí no estoy haciendo, que no se entienda mal, una acusación de falta de transparencia, sino que una falta de capacidad mía de llegar al desglose de los datos. Yo creo que estos datos están, pero yo lamentablemente no pude llegar a ellos. Y finalmente entro al punto tercero, que son los comentarios al proyecto de ley. Y si pasamos a la otra lámina, aquí quiero decir, esta analogía está puesta aquí, en el equipo de académicos que estamos discutiendo, vimos esto y me parece un poco que es la observación del presidente del colegio. Una solución es a la chilena con alambritos versus una revisión integral. Nos parece, y si pasamos a la otra lámina, que este proyecto de ley es una solución más bien de alambritos, que ojo, no los despreciamos, son importantes. Estamos en Chile, lamentablemente muchas cosas se arreglan con alambre y son importantes porque permite la subsistencia de un proceso, de un vehículo que se echa a perder en el camino. Bienvenidos los alambritos, pero aquí falta una mirada integral. Entonces, los puntos de arriba están puestos desde la mirada integral. Algunos arreglos son con alambre que contribuyen a mejoras, y eso hay que reconocerlo. No hay una mirada integral y sistémica de la falencia del sistema de educación pública. Creo, y esto es una afirmación bien importante, el problema no es necesariamente el sistema de educación pública, sino las normativas previas rígidas e inaplicables que los nuevos sostenedores heredan de todas las dificultades de los municipios. Estoy pensando, y pongo ahí precisamente, rígidas e inaplicables. Estoy pensando en la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, que permitía, por ejemplo, a los directores de escuela escoger su planta directiva del colegio. Eso nunca se ha aplicado. Y esto igualmente se hereda para los servicios locales de educación. Y se le agregan más elementos, y aquí algo me traslapo con lo del presidente del colegio, el esquema de gestión presupuestaria es el que se está rigiendo a los LEP, el sistema de gestión presupuestaria del sector público, centrado en los gastos, como si los ingresos estuvieran fijos. El INDAP, el servicio agrícola ganadera, el Estado, el gobierno central le transfiere aporte fiscal libre y su gran desafío es gastarse la plata. Aquí hay un desafío doble. Tienen que generar los ingresos y los ingresos se generan con matrícula. Podríamos discutir, yo ahí no estoy tan de acuerdo con el presidente, pero podríamos discutir hasta qué punto las subvenciones solo por asistencia, podrían haber otros elementos en el algoritmo, pero claramente en el día de hoy los ingresos se generan por matrícula, por asistencia. Entonces, el sistema de educación pública está centrado en cómo opera la ley de presupuestos. Entonces yo entiendo que el director o directora del Servicio Agrícola Ganadera, su tarea es gastarse la plata que el Estado le transfiere. En el caso de los LEP, la tarea es gastarse la plata, pero generar ingresos, y esos ingresos se generan teniendo una retención y una asistencia de los niños. Y ahí podríamos ver otra discusión grande sobre la ley de subvenciones. Yo soy partidario de la ley de subvenciones, evidentemente que el algoritmo de asistencia a lo mejor se podría ponderar mejor. Y después, otros comentarios ya más puntuales es que hay muchos actores, mayor confusión en funciones y dilución de responsabilidades. Creo que el ministro aquí por lo menos me aclaró algunas de las cosas, así que a lo mejor el énfasis que estoy poniendo aquí no es para tanto, pero la lectura del proyecto de ley me hace llevar a esta afirmación.
La lectura estricta. Hay una menor responsabilización, se elimina el concepto, la palabra metas. No hay metas para los servicios locales. ¿Por qué se elimina la palabra metas? El comité directivo local creo que está totalmente diluido, como diríamos vulgarmente, entre Tongoy y Los Vilos, no sabemos dónde está el comité directivo local. Hay un importante avance centralizador, mayor ascendencia de la Dirección de Educación Pública. A nuestro modo de ver, los LEP no se fortalecen en sus funciones, y ya lo anticipaba en el 10, no se incluye reformas al sistema de alta dirección pública ni al sistema de financiamiento. Casi no hay ninguna referencia a qué pasa con los establecimientos educacionales y menos a los directores de esos establecimientos. Y un punto muy importante, sobre todo aquí lo pongo para el senador Velázquez, que fue alcalde, hay una asimetría importante respecto de las exigencias que se le ponen a los municipios respecto de lo que pasa con los LEP. Y aquí rápidamente, estoy en 15 minutos, en 3 minutos más, presidente, si usted me lo permite, rápidamente paso por algunas aclaraciones de estas afirmaciones, que esto es lo sustantivo. Si podemos pasar a la otra, aquí hay avances, ojo, estos alambritos pueden ser alambritos y un poquito más, son positivos. Muy importante que los LEP tengan esta nueva función de desarrollar acciones de monitoreo y generación de información. Eso es muy importante para que puedan hacer mejor gestión. En la otra lámina también esto de que los servicios locales puedan contratar mediante el trato directo, ejecución de obras de infraestructura, nos parece bien. Que haya la posibilidad de celebrar convenio de programación, es una buena cosa. Y por supuesto, contratar a personal de reemplazo en caso de una ausencia que se extienda, nos parece muy bien. En la otra lámina también nos parece muy bien, algo mencionaba el ministro, que se precisen plazos. Esto hemos tenido muchos problemas con los plazos y el proyecto de ley define muchos plazos. Creo que eso es positivo para cimentar este proceso de educación pública. En la otra lámina también es importante que esto del plan de transición tenga un carácter obligatorio, vinculante para los municipios, si bien tenemos varias aprensiones respecto de eso. Entonces, eso por el lado positivo. Por el lado más de puesta en duda, nosotros ponemos en duda este tema de la dilación. Ojo, el proyecto año 2016, la crítica al sistema era dilución de responsabilidades. Y aquí lo que vemos, yo vi las presentaciones de algunas de las personas que presentaron en la sesión pasada, los organigramas no se podían estructurar. Yo veo que hay más injerencia de más instituciones y poca precisión de los roles. Si pasamos a la otra, por ejemplo, en el párrafo segundo se dice el acompañamiento de asesoría del Ministerio de Educación respecto de orientaciones, lineamientos, políticas, planes y programas que deberán considerar los servicios de la educación, se hace a través de la DEP, pero de los departamentos provinciales de educación, pero la Dirección de Educación Pública promoverá el intercambio de experiencia y prácticas destinada a la promoción y de mejora. Puede ser que en la ley ahí esté redactado en forma distinta, pero en la práctica esos roles se traslapan ampliamente. Entonces, el punto de la dilución creo que es un punto muy importante. Si pasamos a la otra, saltémonos esta, por favor. Los consejos directivos locales están totalmente diluidos. Los consejos directivos locales, esto fue, no sé cuál es la palabra, presidente, no sé si una transacción, un acuerdo político de darle una estructura ya no solo a los consejos locales, sino que tener un consejo directivo que estuviera mucho más encima de la gestión estratégica de los LEP. Pues bien, el proyecto de ley le reduce las funciones. El Consejo Directivo Local no velará por la rendición de cuentas del director del SLEP ante la comunidad. El Consejo Directivo Local se elimina la posibilidad de poner iniciativas de mejora en la gestión del servicio local. Solamente puede hacer propuestas respecto de aquellas que impliquen una apropiada relación con las municipalidades. El Consejo Directivo Local ya no aprueba el plan estratégico local, lo aprueba la DEP, en fin. Y el avance del plan estratégico solo puede requerirlo anualmente. Entonces, yo creo que aquí
Sabemos, presidente, que los consejos directivos locales, yo fui partidario de este arreglo en el proceso de discusión de la ley el año 2016, sabemos que los consejos directivos locales han dejado de merecer un poco. Hay mucha politización, hay una discusión bastante en la estratosfera. Nuestra sugerencia aquí, y vamos a ver si es que después la podemos transferir en una indicación, hay que otorgarles un mandato concreto y metas relacionadas al cumplimiento de esos objetivos. O sea, ¿cuál es el mandato? Y creo que aquí quedan más diluidos. Dos láminas más, presidente, y ahí termino. Se elimina la palabra metas, yo no sé por qué se elimina la palabra metas, no sé si será un peligro pedir que en el convenio de gestión educacional y en el plan anual haya metas, por Dios, a mí me parece súper importante. En la otra, por favor. Y después ahí hay una demostración de, para mi gusto, la preponderancia de la Dirección de Educación Pública, donde está el parrafito al final. La Dirección Pública designará un funcionario de su dependencia que se dedicará exclusivamente al acompañamiento y supervisión del cumplimiento de lo determinado en la resolución de los 6 meses siguientes de su dictación. O sea, aquí hay un interventor por la vía de los hechos del Servicio Local de Educación, pudiendo, y me parece bien lo que plantea el proyecto de ley, ver causales de despido que se haga mucho más expedito, pero teniendo un convenio de gestión, me parece bastante insólito que la DEP quede con esa función de que tenga un funcionario designado ad hoc para todo eso. En fin. Muchas gracias. Tengo más cosas. Sí, que está en la presentación, así que ya. está todo en la presentación. Pero el último punto, perdón, presidente. Creo, y esto yo soy municipalista, creo que hay una arbitrariedad y asimetría respecto del trato municipal. Me parece bien que el plan de transición sea mandatorio y que se le exija a los municipios pasar saneada la planta, pero ¿por qué no se le exige lo mismo a los LEP? ¿Por qué no se le exige lo mismo a los LEP? Si ellos no pueden financiar la planta con los ingresos que tienen, bueno, esa exigencia que se le hace a los municipios en buena hora, que así sea, ¿por qué no se le exige a los LEP? Entonces yo creo que ahí hay una simetría que está desarrollada en mis últimas láminas respecto al tratamiento de los municipios, respecto a un tratamiento más bondadoso a los LEP. Perdón por la extensión. Muchas gracias, don Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Por supuesto, vamos a leer atentamente la presentación y que está en poder de cada uno de los senadores y senadoras. Bueno, estamos excedidos en la hora. Yo no sé si hay disposición para prolongar unos minutos más y poder escuchar al tercer invitado. ¿Sí? Le damos unos minutos entonces a quien está de manera telemática, que es el profesor don Diego Versalovich Buenumilla. Él es jefe del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte. Presidente, ¿se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias a toda la comisión por la generosidad también en el espacio. Saludar a todos los senadores y senadoras a través de su presidente, saludar al señor ministro, al director de la Dirección de Educación Pública, al presidente del colegio. Así que seré lo más breve y puntual posible también en atención a la hora. La verdad es que la invitación está dada en función del fortalecimiento, por supuesto, del rol que tenemos los departamentos provinciales de educación. Y al respecto, decir varias cosas como antecedente. Primero, plantear que nuestro rol es importante, es insustituible. Los departamentos provinciales ejercemos una labor que es importantísima respecto de 4 puntos. Primero, el vínculo con los establecimientos en general es mucho más directo y más cercano, particularmente con los establecimientos públicos y municipales. Sobre todo con los establecimientos públicos, por ejemplo, en términos de que, primero, los supervisores, indistintamente de este nuevo rol de articulación, son validados como referentes nuestros por las comunidades educativas y los sostenedores públicos. Y esto no podemos perderlo. Lo segundo, que el apoyo técnico-pedagógico lo desarrollamos en atención a las particularidades de cada comuna y territorio. Por tanto, cuando conformamos una red, un microcentro, una asesoría directa, tenemos los datos pertinentes y suficientes y nos coordinamos con los distintos sostenedores públicos y municipales para poder prestar este apoyo. Entonces, también la coordinación con los sostenedores es mucho más rápida y directa, no solo en el trabajo técnico, también en las emergencias y las urgencias. Muchas veces los papeles se demoran cuando hay una urgencia, por ejemplo, un escape de gas,
alguna falla eléctrica, algún fallecimiento, algún integrante directo de la comunidad educativa. Todas las fuerzas mayores que están reguladas y que a mí en este caso, junto con nuestros pares en todo Chile, nos corresponde coordinar. Entonces, por tanto, nuestro rol es insustituible, por ejemplo, cuando hay una modificación de calendario escolar, las consultas en materias técnicas, en donde nosotros nos vinculamos en la práctica con los profesionales del servicio local. Por ejemplo, en desarrollo profesional docente, del cual les voy a hablar brevemente. Entonces, por tanto, lo primero que quiero dejar por sentado es que nuestro rol es insustituible. En la línea del proyecto de ley que presentamos como gobierno, donde reforzamos el rol del ministerio a nivel de secretarías regionales, nuestros departamentos provinciales son fundamentales. Y acá hay una experiencia interesante que me gustaría poder transmitirle a la comisión antes de ir en lo concreto. Primero, que nosotros hoy levantamos un modelo como departamento provincial en base a la experiencia. Nosotros fuimos parte, y a mí me correspondió en lo particular ser parte del primer grupo de servicios locales, de los profesionales que les correspondió hacer el primer periodo de traspaso. Tenemos el primer Comité de Desarrollo Profesional Docente de Chile, y esto tiene directa relación con las materias del proyecto de ley y también respecto de nuestro rol. Por ejemplo, nos vinculamos a través de una mesa de asistencia y revinculación, esto va a estar todo en un detalle, en un pequeño informe, en una pequeña minuta que les hemos hecho llegar, en donde nosotros actualizamos la labor que nosotros como ministerio hemos desarrollado, por ejemplo, a través de los reportes de asistencia y revinculación que los sostenedores tienen cuatrimestralmente. Una cosa es que estén las planillas, los reportes, y otra muy distinta es que nuestros sostenedores, nuestros encargados municipales y del servicio local nos actualicen las cifras. Por tanto, esta articulación se produce en términos de buscar soluciones pertinentes para disminuir las brechas. Por ejemplo, en conjunto con los sostenedores municipales, hemos estado desarrollando desde ya estrategias de anticipación al traspaso, en el sentido de que también con la anuencia de nuestra Seremi, Marcela Castro, hemos podido trabajar, por ejemplo, en materias de servicio educativo, de servicio financiero y normalización comunal. Yo quiero reconocer y agradecer la labor que ha desarrollado la Dirección de Educación Pública, porque nos ha invitado, tanto a través de la Estrategia Nacional de Educación Pública, como a través de los manuales de traspaso, a que los municipios sean actores proactivos en esta materia. Por eso el rol de los departamentos provinciales es insustituible, en la medida que podemos trabajar de manera conjunta con los distintos municipios y con el servicio local también, para ir mirando las experiencias a partir de que Costa Araucanía fue uno de los del primer grupo. Por ejemplo, con el servicio local Costa Araucanía hemos logrado hacer que los planes de desarrollo profesional docente comunales y por supuesto a nivel territorial sean mucho más pertinentes. Incluso hoy, de manera inédita en el país, no solo tenemos la mejor ejecución, el mejor comportamiento presupuestario de Chile, sino también hemos logrado avanzar, por ejemplo, en herramientas más finas, respecto de, por ejemplo, articular el plan de desarrollo territorial con los planes de la escuela. Esto tiene directa relación con el proyecto de ley en 6 perspectivas, por supuesto, de principios que podemos tener en el horizonte. Primero, en la conferencia de directores. Nosotros como departamento provincial tenemos las capacidades para poder apoyar la conformación de la conferencia y conocer el informe de síntesis, para poder tener mucho más insumos para poder mejorar nuestro trabajo. Segundo, apoyar la proyección del apoyo técnico pedagógico. Me gustaría que la comisión tuviera en perspectiva, por ejemplo, no solo antes del traspaso, una labor que estamos desarrollando, sino, por ejemplo, que el primer convenio de desempeño a lo mejor pudiera apoyarse de nuestra distribución. Por eso nosotros estamos en condiciones de poder priorizar nuestra propia distribución de redes de microcentros y apoyos directos para poder ponerla al servicio de los futuros convenios de desempeño. Acá, por ejemplo, nos toca un servicio y medio, Cautín Norte y Cautín Sur. Por ejemplo, en la futura organización nosotros podemos, a propósito, ser invitados por el Consejo Local a una o más de sus sesiones para poder comentar la marcha o un instrumento que es necesario visibilizar, que es el plan regional, que se operacionaliza no solo a través de la Seremi, sino también de los departamentos provinciales. También nosotros poder ser invitados de manera pertinente siempre que nuestro secretario ejecutivo, como plantea el proyecto, lo haga pertinente a la Coordinación Regional de Educación Pública, tanto a través de nuestra figura como jefes de departamento, como también nuestras jefaturas técnicas provinciales. Nuestras jefaturas técnicas vienen a ser así como entre jefes de gabinete y también ver la coordinación técnica, en el sentido de que nosotros vemos el bosque
y nuestras jefaturas técnicas hacen el trabajo específico, en este caso Gina García, la doctora Gina García, que es nuestra jefa técnica provincial. Y por supuesto, apoyar los planes de transición, esta herramienta que hemos puesto como ministerio y que ha enfatizado nuestro ministro, que está en el proyecto de ley, lo podemos nosotros operacionalizar de manera mucho más específica, por ejemplo, retomando nuestras funciones que tuvimos en algún momento en los años de la reforma respecto de tomar mesas específicas de trabajo para la consecución de PADEM que estén alineados, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Educación Pública hasta el 2028 y el Plan de Reactivación Educativa hasta el 2034. Sobre todo en 4 o 5 materias que son vitales y que nosotros estamos trabajando, y si a la comisión le interesa en algún minuto conocer, podemos entregar más antecedentes. En fortalecimiento de los aprendizajes, en convivencia escolar, en asistencia y revinculación de estudiantes y en desarrollo profesional docente. Hoy como departamento provincial tenemos un logro. Todos los planes de educación municipal tienen la misma estructura. Y eso también se ha dado gracias al rol de nosotros como departamento provincial, para evitar distintas dificultades en perspectiva de los futuros traspasos. Por eso quiero dejar, para finalizar, esta breve intervención por sentado. Hemos enviado un resumen bien específico con estas materias. Si a la comisión le interesa saber más antecedentes de nuestro trabajo, que va en la línea del proyecto de ley, pero también con la propia ley 21.040, estamos a disposición, y por supuesto remarcar bastante que nuestro rol como departamentos provinciales es insustituible. Somos un referente en el territorio con nuestros supervisores, y también desde nuestros propios lineamientos podemos hacer que los traspasos, a nosotros nos corresponde 2 traspasos, 2026 inicia, 2028 culmina. Nosotros estamos en esa tarea también para hacer que con decisión, con voluntad, el sistema de educación pública se fortalezca y la etapa que está por comenzar, por supuesto, sea de la mejor manera posible. Muchas gracias a la comisión, muchas gracias, presidente. Bien, agradecemos entonces al jefe del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, don Diego Persalovich Unumilla. Están citando a la sala ahora para la sesión y, por lo tanto, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.